analizar el problema integrador. Entonces, yo les agradecería que traten de seguir las recomendaciones para ir resolviéndolo paso a paso. Yo les voy guiando. Entonces, traten de tener a mano una calculadora, eh, un, no sé, un cuaderno, un pedazo de papel para que vayan apuntando las cosas. eh, y el material que han usado, si lo tienen a mano también de las clases anteriores, ¿no? Entonces les voy a dar como la estrategia para saber cómo resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces el primer paso es tratar de descifrar la fórmula de la molécula. O sea, eso es lo primero que hay que hacer. Porque recuerden que, o sea, si comparamos los problemas que yo le he dado antes de RMN, yo les doy el espectro de hidrógeno y la fórmula. Entonces esta vez no le estoy dando la fórmula. Entonces tienen que ver más o menos cuáles pueden ser las posibles fórmulas o la posible fórmula primero, ¿no? Y ya entonces le facilita analizar el espectro de hidrógeno, ¿no? Entonces vamos a empezar primero con el masas, solo para saber cuál es la masa del compuesto. Después vamos a ver el infrarrojo para descifrar el grupo funcional. Bueno, y el carbono también, ¿no? Para saber cuántos carbonos tiene, ¿no? Pero no sé si alguien quiere hacerme alguna consulta antes de empezar, por si acaso, de otro tema que no tiene nada que ver, no sé. Me interrumpen en cualquier momento si tienen alguna pregunta. Entonces primero, apenas ustedes ven aquí en el masas que dice M más, ¿qué quiere decir eso? Ese es el ion molecular. Exactamente, ¿no? Entonces, el ion molecular va a tener, o sea, el número o el valor del ion molecular va a ser idéntico al de la masa en enteros, ¿no? En números enteros, va a ser igual a la masa de la molécula, ¿no? Porque recuerden que aquí el ion molecular se le quitó un electrón. Entonces, el peso de un electrón es despreciable, no varía considerablemente la masa. Entonces, por eso que la masa del ion molecular en números enteros es igual a la masa molecular de la molécula en números enteros, ¿no? Entonces ya sabemos que el compuesto pesa 115, ¿no? Eso es lo primero que hay que saber. Ya todo lo demás son fracciones, ¿no? Entonces ese es el primer paso, saber cuál es el ion molecular. Después, si vemos el carbono, aquí, ¿cuántos carbonos hay? Distintos. Son 6 carbonos, si no me equivoco. Son 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Entonces, ahí hay que tener una cosa en cuenta. Puede haber posibilidad en que el compuesto sea como un dímero, entonces hay que tener en cuenta que todos los carbonos que sean iguales, es decir, que tienen el mismo ambiente químico, van a mostrar el mismo desplazamiento químico. Entonces puede que uno de estos picos sean dos carbonos en algunos casos. Entonces uno, para salir de dudas, supongamos, ¿no? Si son 6 carbonos, ustedes multiplican, ¿no? ¿Cuánto es la masa del carbono? Es 12, ¿no? 12 por 6, ¿cuánto sería? 72. 72, ¿no? Entonces, supongamos que fuese un dímero, entonces eso lo multiplican por 2 y le da 144. Y si ustedes ven aquí, la masa del ion molecular es 115. Es imposible entonces que sea un dímero, ¿eh? O sea, esa es una estrategia que le estoy enseñando, porque a veces puede haber moléculas que uno dice, ah, solo son 6 carbonos y en realidad son más. Porque al igual que el espectro de hidrógeno, en el carbono ocurre lo mismo. A veces hay señales que se solapan porque son iguales, y entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces con eso ya entonces podemos asegurarnos que el compuesto tiene 6 carbonos, ¿no?
Entonces, ahora lo que podemos analizar es este carbono que se aísla bastante, ¿no? Está un poco arriba de 170. Entonces, si yo veo la tabla de desplazamiento químico de carbono, ¿quién podría ser ese carbono 170? Es un solo carbono. Si ven esta tabla, por ejemplo, Profe, podría ser un grupo carbonil si es 170. ajá, o sea, eh, podría ser, por ejemplo, de el, amida, la podría ser amida. de éster, de ácido carboxílico, ¿no? De cetona y aldehído no puede ser porque el desplazamiento químico de cetona y aldehído, el carbonilo, es mucho más elevado, ya se sale, ¿no? Es de 165 para arriba, ¿no? Y aquí estamos por abajo de 180. Profe, el anillo aromático también. Pero mire, es un solo carbono. Si fuese un anillo aromático, tendrían que haber varios picos por aquí, Ok. ¿no? Entonces ahí ya uno descarta. Entonces tendríamos que irnos al IR para confirmar. Exacto, entonces vamos para allá. Primero vamos a ver. Entonces aquí hay tres posibilidades, porque nuevamente un anillo aromático hay 6 carbonos, ¿no? Supongamos que tenga dos sustituciones en posiciones 1, 4, aún así debería tener por lo menos 3 carbonos diferentes, ¿no? Entonces no puede ser un carbono de un anillo aromático, ¿no? Entonces podría ser o un éster, un ácido carboxílico o una amida. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver el espectro infrarrojo, ¿no? Entonces el infrarrojo, ¿qué ustedes pueden deducir fácilmente? O sea, ¿qué grupo funcional ustedes pueden ver fácilmente que se ve? O sea, El grupo amida, ¿por cuál banda de absorción? hay dos bandas identificables, la de 3300 que indica el Espere. enlace nitrógeno-hidrógeno Ajá. y la que está en 1650 más o menos, 1660, indica la señal de un carbonilo de característica amida. Ok, puede ser una amida, ¿no? ¿Cómo descartamos que sea un ácido carboxílico? Viendo el infrarrojo. Por las dos señales que ya mencioné, pues, Ujú. porque en la de 3300 la señal de ácido carboxílico es sumamente ancha. Exacto, está centrada en 3000 y es más ancha, ¿no? Sí, la señal Entonces, ácido oxígeno. carboxílico no puede ser. Ahora, un éster, por ejemplo, no va a tener esta señal de aquí, ¿no? Y podemos ver la tabla. Aquí tienen la tabla de, por ejemplo, la frecuencia de estiramiento, por ejemplo, de amida, está entre 1700 y 1640, ¿no? Y el espectro que estamos viendo ahí coincide bastante bien para amida. Éster es más elevado, de 1750 a 1730. Entonces, para éster no podría ser por la frecuencia, ¿no? Para los éster la frecuencia es más elevada. ¿Qué otra cosa? Aquí, la señal de estiramiento, como decía su compañero, ¿no? Del NH para aminas o amidas primarias o secundarias está entre 3500 y 3100. Pero aquí hay una señal, si ustedes ven aquí, en este espectro, aquí se puede ver otra señal aquí. No sé si alguien tuvo la curiosidad de buscar a qué se debía esta señal. Profe, yo estuve infiriendo que podría ser la señal de alqueno. Alqueno. Primero. Bueno, usted entonces van dibujando una posible estructura, ¿no? Porque mire, supongamos que fuese alqueno, nos vamos al carbono. ¿Cuál es el desplazamiento químico de un doble enlace, bueno, de un carbono doble enlace? De 100 a 150. ¿Se ve algo entre 100 y 150? No se ve No, nada. profe, por eso lo descarté. Entonces no puede hacer alqueno.
Entonces, ¿quién tiene una idea de qué podría ser esto? Aquí había que investigar un poquito en los libros. Hasta ahora sabemos que con seguridad de que debe ser una amida. No sé si alguien no concuerda. Profe, ¿puede ser la resonancia entre el nitrógeno y el carbono de la amida? No, está muy lejos. Tendría que estar más cerca. O sea, esta de aquí para ayudarlos, miren, vamos a ver la tabla de frecuencia de Profe, estiramiento. puede ser un ¿Perdón? estiramiento del nitrógeno con el hidrógeno. Bueno, aquí dice ven, es la flexión. Aquí ven, normalmente nosotros no vemos las frecuencias de flexión, pero aquí, bueno, es un caso que sí vale la pena mencionar porque se ve bien pronunciado esa banda, ¿no? Si usted ve aquí, está entre 1640 y 1550, ¿no? Coincide, está aquí. Es decir, que es la flexión del enlace NH. Entonces, otra banda que confirma que esta banda de aquí, en 3300, es la de estiramiento del enlace NH. Y esta otra señal te confirma eso. Entonces ya sabemos que hay una amida, ¿verdad? Entonces descartamos el éster y el ácido carboxílico. Entonces nos quedaría una amida. Ahora, ¿esa amida sería primaria, secundaria o terciaria? Si ven este espectro infrarrojo. Sería una amida secundaria. Exactamente, porque solo hay un pico. Solo habría un NH. ¿Eh? Entonces, para que vean cómo van armando la molécula, ¿no? Es un rompecabezas. Entonces, la molécula entonces debe tener 6 carbonos. Uno de esos carbonos debe ser un carbonilo. Entonces ya usted va multiplicando, ¿no? 6 por 12 más el oxígeno del carbonilo sería 16, más el nitrógeno de la amida sería 14. ¿Eso cuánto les da? 6 por 12 más 16 más 14. Sería 102. 102, ¿no? ¿Y la masa del ion molecular cuánto es? 115. Entonces la diferencia, ¿cuánto sería? De 13. ¿Ven? Entonces nos quedan 3 unidades, ¿no? Ahora, ¿qué podrían ser esas otras 13 unidades? Ahora si yo veo, bueno, aquí yo solo voy a mostrarle esto. Esta es una pequeña explicación de lo que acabamos de decir, ¿no? El pico que está aquí, ¿no? En la banda entre 1600 y 1700 corresponde al estiramiento del enlace CO de amida y cerca de 3300 al estiramiento del enlace NH, ¿no? Entonces ya sabemos que es Profe, amida. una consulta. Sí, No hemos tomado en consideración, pues, serían los hidrógenos restantes, si no me equivoco. exactamente, voy para allá. Es que nada más le iba a explicar esta parte de aquí. Entonces, ya sabemos que son 6 carbonos, hay un carbonilo, de esos 6 es un carbonilo y hay un nitrógeno, ¿no? Entonces, si vemos el espectro de hidrógeno, entonces aquí hay cuántas señales distintas. Hay 6 señales distintas. 6 señales, ¿no? Entonces, imagínense, ¿será posible que esas 13 unidades podrían ser de esos hidrógenos, los que faltan? Bueno, entonces uno ahí más o menos va teniendo una idea, ¿no? De la fórmula. O sea, porque aquí hay bastantes hidrógenos, ¿no? Y algunos de ellos pueden ser CH3, otros CH2, CH.
Entonces, 13 unidades es bastante razonable que puedan ser para hidrógenos, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿qué fórmula probable ustedes tendrían? Que dé 115. A ver, si alguien me lo puede decir. Sería, profe, C6H13NO. ¿Y da 115? Sí, porque serían la masa de los 6 carbonos quedaría Ajá. 72, más los 13 hidrógenos, más la masa del nitrógeno, que es 14, más el oxígeno, que es 16. La suma de ellos es 115. Perfecto. Entonces, mire, así es que ustedes deben hacer los problemas, ¿eh? No se vayan directo al hidrógeno, al espectro de hidrógeno, porque recuerden que usted tiene que saber primero la fórmula, ¿no? Entonces, de esa manera se le va a hacer mucho más fácil, ¿no? Traten de deducir la fórmula y después analizan el espectro de hidrógeno. Obviamente, hombre, lo pueden hacer a la par solo como para verificar algunas cosas, ¿no? Como ejemplo, nosotros descartamos que había un grupo carboxilo, ¿verdad? Por el infrarrojo, pero también lo podremos descartar con el espectro de hidrógeno, ¿no? Ahora, si ustedes ven este espectro de hidrógeno, esta señal que se ve entre 7.5 y 8, ¿qué podría ser? Yo tengo aquí las tablas, por ejemplo, de desplazamiento químico de hidrógeno. Entonces, 7, aquí ninguna de estas puede ser, acá tampoco, de acá tampoco. Bueno, podría ser un hidroxilo de, bueno, está más bajo, ese está más bajo. Miren, miren aquí, el hidrógeno enlazado a un nitrógeno de amida. Dice que va entre 5 y 9. Entonces, ¿será que podría ser ese hidrógeno? ¿O no? Puede ser, profe. Y si yo veo estos acá, de aldehído, es más alto, ¿no? 9 a 10. Entonces no puede ser hidrógeno de aldehído. De carboxilo tampoco. Va de 11 a 12. Y el que estamos viendo está en 7, entre 7.5 y 8, ¿no? Y aquí usted entonces confirma más todavía que se trata de una amida. Y en este caso, una amida secundaria, ¿eh? Entonces, ya sabemos que este es el hidrógeno del NH. Ahora, si ustedes se van ahora a estas señales de acá, ¿no? Por el desdoblamiento y por el desplazamiento químico, ustedes pueden deducir si cómo es la molécula, ¿no? Y acá, miren este cingulete. Este cingulete alto y está entre 1.5 y 2. Cuando es alto así, ¿qué quiere? O sea, ¿qué uno puede deducir? CH3. O sea, C3, ¿no? Y para que sea un cingulete, ¿a qué debe estar unido? Directamente al nitrógeno. Al nitrógeno, usted dice. Sí. Mire, vamos a ver eso. Supongamos que su compañero tiene razón. Vamos a ver. Un metilo enlazado a un nitrógeno. Vamos a buscar acá. Mire, esto de aquí. Usted ve aquí. Si aquí fuese un CH3 enlazado a un nitrógeno, ¿no? Entonces ese metilo debería tener un desplazamiento químico más próximo a 2.9. Y acá vemos que está entre 1.5 y 2. 2.9 es por acá.
Entonces no puede ser. No puede estar unido a un nitrógeno. ¿Qué otra posibilidad hay? Porque sabemos que es una amida, ¿no? Que sería el CH3 del carbonilo. Eso sí podría ser. O sea, un CH3 enlazado a un carbonilo, ¿no? Entonces, si sabemos que la molécula es una amida y debe haber un metilo enlazado a un carbono sin hidrógenos, una posibilidad sería que en el extremo donde está el carbonilo haya un CH3. Y entonces en el otro lado donde está el nitrógeno deben estar los otros grupos. ¿Eh? Y miren este de aquí, esta señal. Es, es una señal que tiene un triplete, ¿no? Y miren el desplazamiento químico. 3. ¿A quién puede pertenecer esta señal? A un CH2 que está unido a un CH2 también, pero que el otro enlace no puede ser al nitrógeno. Puede ser el nitrógeno. Entonces, mira, vamos a buscar, podemos usar este mismo, ¿no? Si hay un CH2, entonces debe ser en medio de 2.2 y 2.9 aproximadamente, o cercano a eso. Entonces, está próximo, o sea, está cercano a 2.9. Entonces es razonable que sea un CH2 enlazado a un nitrógeno, ¿no? Y a la vez ese CH2 debe estar enlazado a un CH2 para mostrar un triplete, ¿no? Porque se acopla a los hidrógenos. Profe, disculpa, es decir que el resto de los carbonos están enlazados hacia el nitrógeno. Sí, del lado del nitrógeno, ¿no? Ajá, del lado del nitrógeno. Entonces dibujen la molécula que se ha, bueno, deducido hasta ahora y comparen con la fórmula que han determinado, a ver si coincide. Les voy a dar unos minutos. Y si alguien la tiene, me la puede mandar por WhatsApp. Bueno, para que no me envíen tanto, o sea, si hay un voluntario, me dice su nombre y entonces le digo, ok, envíeme la foto por WhatsApp. Profe, creo que la tengo. Deme un momentito. Dele. No sé si alguien no ha entendido algo hasta este momento, me avisa por cualquier cosa.
Profe, yo quería saber cómo se sacó que son 6 carbonos. Por el espectro de carbono. Hay 6 Eh, señales. Aquí está la tablita, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ok, vale, gracias. Y para descartar que es un dímero, usted multiplica entonces toda la cantidad de carbono por 12. Y si usted ve que se acerca mucho a la masa molecular, no puede ser, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que también hay hidrógenos y pueden haber oxígenos, nitrógenos, etcétera, ¿no? Pues de esa manera uno sabe si es un dímero o no, porque la masa del ion molecular es 115. ¿No? A ver, ¿quién tiene la estructura? No me la han enviado todavía. Ya voy, profe, es que lo estaba agregando al WhatsApp. Profe, sería la N-butil etanamida. Bueno, envíeme, bueno, su compañero me va a enviar la estructura. O usted también la puede enviar si quiere. Yo lo voy a enviar también, profe. Ah, listo, profe, ahí se lo envié. Exactamente, es esa estructura. Está bien. Entonces vamos a mostrarle a otro compañero, también la envió. Exactamente, los dos están bien. Entonces, y ahí está. Entonces, esta es la estructura. Ahí ya están señalizadas los hidrógenos que dan esas señales en el espectro de hidrógeno. Aquí uno puede ver, ¿no?, que el hidrógeno o la señal, ¿no?, de este metilo, la D sería esta, para mostrar un singulete, ¿no? Y recuerden que, claro, ese metilo, si lo comparan a este de acá, va a estar más desprotegido porque está más próximo al carbonilo, ¿no? Por eso que está en un desplazamiento químico más elevado que la A. Y claro, aquí está, para que muestre un triplete, tiene que estar enlazado a un CH2. Y el B, para que muestre un sexteto, tiene que estar entre un CH3 y un CH2. Y el C, para que muestre un quinteto, debe estar entre dos CH2. Y el E debe estar enlazado a un CH2, por eso muestra un triplete. Y como está enlazado al nitrógeno, eso lo desprotege, por eso que está cerca de 3 ppm, ¿no? Y el hidrógeno del nitrógeno, entonces sería este, ¿no?, el F, ¿no? Entonces ya aquí, esta es la estructura. ¿Alguien dibujó otra cosa? Profe, yo dibujé la misma estructura, pero tengo una consulta. ¿Qué Ajá. probabilidad hay que los hidrógenos del carbono E se acoplen a los hidrógenos de nitrógeno, del carbono S? No, no se van a acoplar. Ocurre lo mismo que en el caso del oxígeno. O sea, solo para que no haya confusión, los hidrógenos de los carbonos solo se van a acoplar a los hidrógenos de carbonos, no de nitrógeno, ni de azufre, ni de oxígeno, ningún heteroátomo. O sea, en cierta forma, esos átomos son como una barrera, ¿no? Como que no permite que se acoplen.
entonces no hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Solo hay que ver los hidrógenos de carbonos y ya. Profesor, yo también tengo una consulta. A ver, En los anillos aromáticos, los hidrógenos del anillo se pueden acoplar, por ejemplo, a un hidrógeno de un grupo alquil que esté como sustituyente. en algunos casos, pero cuando es un ciclo alqueno, pero anillo aromático Ok, no. ok. Sí, ciclo alqueno sí Gracias. es posible. Y le voy a mostrar un ejemplo. Voy a mostrarle un ejemplo porque eso yo lo vi. Eso lo vi en uno de los compuestos que yo aislé, bueno, de tantos que he aislado. Voy a demostrar la estructura solo para que vean. A ver. Profe, una consulta. A la hora de ir desarrollando el problema que se nos va a asignar para el semestral, ¿usted también recomendaría ir justificando las señales? Claro. ¿Por qué sí este y por qué no? Así redactado. No, usted me tiene que mostrar solo el resultado final. Ah, ok. Entonces, miren, este metilo que está aquí, yo aislé un compuesto como este. Bueno, esta es una porción de la molécula, no es toda. Entonces, este metilo muestra un doblete. Aún estando enlazado a un carbono que no tiene hidrógenos, él se acopla a este hidrógeno de aquí, de alqueno. Pero, pero no, normalmente un metilo como sustituyente no se acopla a los hidrógenos aromáticos. Ahí sí muestra un singulete. Pero en el caso de si es un alqueno, está enlazado a un carbono de alqueno y hay un CH próximo, ahí sí se va a acoplar. ¿Ya? Son cosas que ocurren a veces en el caso de los alquenos, ¿no? Bien, entonces, ¿alguien más tiene alguna consulta sobre lo que se ha hecho hasta ahora? Entonces, claro, ya cuando uno tiene la estructura, ya entonces se va al masas. ¿Eh? Es más fácil. Porque si usted quiere ver el masas antes, si usted no tiene la estructura adecuada, claro, se van a equivocar, ¿no? Y se van a volver locos, ¿no? Entonces, cuando uno ve una estructura como esta, ¿qué cosas ustedes podrían, o sea, primero, cuando uno va a estudiar el masas, antes de ver el espectro de masas, usted tiene que proponer todas las fragmentaciones que dice la literatura para este tipo de moléculas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál ustedes propondrían, no? Supongamos, o sea, si yo, bueno, yo les voy a compartir diapositivas de la clase de química, de espectrometría de masas, ¿no? Entonces, primero, yo no sé si ya tienen dibujen esta estructura antes de lo que les voy a decir. Dibujen esta molécula primero en un papel para después me acompañen con los que les voy a decir. Para que entonces vayan viendo cómo se hace la propuesta de fragmentación. Bien, entonces continuamos. Entonces, sabemos que hay un carbonilo de amida, ¿no? Entonces, uno se va a los compuestos con carbonilo. Por ejemplo, ustedes pueden proponer que se rompe el enlace que está a la izquierda y derecha del carbonilo. Entonces propongan esa primera fragmentación. Viendo la amida, bueno, ¿qué ocurre cuando se rompe la parte derecha o izquierda
del carbonilo de amida. ¿Qué fragmentos se pueden formar? A ver, le voy a dar unos minutos. Profe, A ver. la más fácil creo que sería la formación del ion acilo cuando Ajá. se pierde el metilo. Entonces sería 115 menos 15, habría el primer fragmento de 100, si no me equivoco. Podría ser. Ese es rompiendo el enlace entre el metilo y el carbonilo, ¿no? Sí, profe. Ok. Y el otro, o sea, si se rompe a la derecha. Aquí mismo está la respuesta. Ahora, cuando se forma un ion acilo, siempre tiene que ver entonces la posibilidad de que se pueda liberar un monóxido de carbono. Y entonces ahí se forma un carbocatión. O, bueno, dependiendo, ¿no? En este caso, si es una acetona. En el caso de la amida sería diferente. A ver, ¿alguien hizo la fragmentación de esta manera? Profe, una consulta. El ejemplo de arriba también podría ser que se forme el mismo ion acilo, pero la ruptura se da en el enlace que está entre el carbono del carbonilo y el nitrógeno de la amida. O sea, ahí se Exactamente. pierde 72. Entonces ahí el radical queda sobre el nitrógeno, Sí. ¿no? Y se forma ion acilo. En el caso de ese fragmento que usted dijo que dio 100, ¿será que se puede seguir fragmentando? Sí, profe, sí se podría seguir fragmentando. Ah, bueno, proponga algo y ahí ve entonces la masa y entonces después se va al espectro de masas. A ver si parece ese ion. O sea, con lo que acabo de decir, o este ejemplo que ven aquí, ¿cuántos fragmentos logran establecer? Distintos. El fragmento de 43, Ajá. el fragmento de 86, el fragmento de 72 se da cuando se libera el metilo mediante la formación del ion acilo y el ion acilo sale como monóxido de carbono. Ahí se forma el fragmento de 72 unidades masa.
carga. Ok, entonces ahí se los voy a presentar para que vean lo que acaba de decir su compañero. Entonces sería esto, ¿no? Se rompe, si se rompe en la derecha, entre el carbonilo y el nitrógeno, entonces acá se forma ya un acilo que tiene la masa de 43 y el radical queda sobre el nitrógeno. Acuérdense que cuando una molécula está entre corchetes y se pone afuera punto y más, eso quiere decir que donde se rompa el enlace, el radical quedará de un lado y la carga positiva por el otro, ¿no? En este caso, el radical quedará sobre el nitrógeno. Ahora, si se rompe entre el metilo y el carbonilo, entonces se forma ya un acilo de esta forma. Y después, claro, se forma el ion con masa carga de 100. Y entonces se puede liberar un monóxido de carbono y entonces se forma una amina con carga positiva, ¿no? Un fragmento. Entonces sería 72. Entonces, bien. Entonces, eso es más fácil que uno está inventando fragmentaciones que no aparecen en los libros. Pero más adelante le voy a mostrar que hay otro método para llegar a estas masas. Algunas de estas. Entonces, otro ejemplo, vamos a ver. Vamos a ahora ver nuevamente estas diapositivas. Ahora le voy a mostrar. Bueno, podría intentar esta, por ejemplo, la ruptura entre el beta y gamma y proponen entonces la estructura, pero si ustedes ven que ese pico no se ve o es muy bajo, entonces puede que sí esté, pero tal vez no, el masas no lo logra detectar tan fácilmente, ¿no? Tal vez por la estabilidad o porque los otros son más favorecidos, ¿no? Pero puede que se formen, ¿no? Entonces, por eso es que uno tiene que guiarse con lo que dice la literatura, ¿no? Porque esta es otra posibilidad, ¿no? La ruptura entre el beta y gamma. Entonces, le voy a mostrar otro, Magraferti, también. ¿Podría haber Magraferti o no? Sí hay, profe. De hecho, el Manglaferti es el que da el fragmento de 60. Entonces, Magraferti podría haber, ¿no? Entonces, ahí ustedes van viendo todas las posibilidades, ¿no? Otra sería eh, cuando uno ve Magnaferti, hay varios tipos de Magnaferti en realidad, ¿no? O sea, el clásico es el que le acabo de mostrar, ¿no? Pero a veces puede haber esta, ¿no? Donde se forma como un doble enlace carbono-oxígeno y a la vez carbono-carbono, ¿no? O en este caso, si hubiera un nitrógeno aquí, sería nitrógeno, ¿no? En vez de carbono. Entonces, esta también uno podría explorar si puede haber este tipo, algo parecido a esto. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Hagan uno que sea como este. Intenten hacer uno como este. Solo cambian el oxígeno por el nitrógeno. Obviamente aquí habría un metilo, o sea que no estaría esto. Y lo otro es parecido. Entonces, mire, este mecanismo es un Mallaferti modificado. O sea, es un Mallaferti con, yo creo que el libro aparece allí como Mallaferti más pérdida de 2 protones, una cosa así, ¿no? O sea, pero es similar, pero no es igual, exactamente igual, ¿no? Entonces propongan un mecanismo de fragmentación que muestre esta ruta que está aquí, ¿no? Para llegar a los que está acá abajo. A ver si alguien lo hace y me dice qué fragmento podría formarse, ¿no?
¿Alguien ya lo hizo? A ver, ¿alguien lo hizo? Saber qué masa le dio. A ver, ánimo. Mire, si usted solo ve el resultado final aquí, usted solo le quita este grupo etilo aquí, y aquí en lugar de un oxígeno le ponen un nitrógeno. ¿Cuánto le daría eso? Bueno, en realidad Sería una masa de 43, profe. en realidad serían 2 hidrógenos, no uno. Si fuese nitrógeno, hay que acordarse que aquí hay inicialmente un NH, ¿no? Entonces, si hay un NH aquí, ese NH se va a enlazar a otro hidrógeno. Entonces sería un NH2 aquí. Entonces quedaría como aparece aquí. ¿Ve? 60. ¿Alguien le dio? A mí, profe. Solamente que no, la parte del radical, lo que no queda con carga, no lo había puesto el doble enlace. Por eso no me cuadraba. Ya, entonces, esta es otra posibilidad. ¿Eh? De primero aquí, ¿no? Este electrón va a formar un enlace con el hidrógeno. Entonces aquí un electrón queda en este carbono, ¿no? Por eso es que se forma un radical. Después aquí los electrones pi del carbonilo van hacia el oxígeno para que quede neutro y el par de electrones libres del nitrógeno van a formar un enlace doble aquí. Entonces queda con una carga positiva del nitrógeno. Y después aquí este enlace se rompe entre el nitrógeno y el carbono y un electrón va a formar un enlace adicional con
otro hidrógeno, y aquí entonces se forma un doble enlace, y aquí se forma un radical, ¿no? Entonces ahí está la masa de 60. Entonces, el otro que está acá arriba, entonces se hace guiándose por este de aquí. O sea, si ustedes ven aquí, para amidas es muy parecido para ésteres, el mecanismo de fragmentación. Entonces, por eso es que uno puede usar como referencia a los ésteres. Entonces, acá, por ejemplo, se puede formar un ceteno. Entonces, ustedes dibujen la estructura y ahora propongan este mecanismo de fragmentación. A ver qué fragmento se forma. A ver, se durmieron. Profe, sería un rompimiento alfa. Sí, porque o sea, se va a romper. Bueno, es parecido, ¿no? O sea, se rompe entre el carbonilo y el nitrógeno. O sea, si usted ve este enlace, vamos a hacer aquí, este enlace se rompe. Usted cambia el oxígeno por el nitrógeno, ¿no? Sería un NH. Y aquí habría un metilo, ¿verdad? Entonces, un hidrógeno del metilo iría al nitrógeno. Y entonces estos dos electrones irían hacia acá, forman un enlace doble con este carbono de acá. Entonces se liberaría un ceteno. Entonces, ¿qué quedaría en la parte de acá? Cuando se ve la amida que dibujaron. Básicamente le quitan este anillo aromático y le ponen la cadena carbonada que tiene acá. Y aquí el nitrógeno, en este caso sería con dos hidrógenos, ¿no? Porque ya tiene un NH aquí, más un hidrógeno sería un NH2 acá, ¿verdad? Y ya entonces los carbonos que están acá. ¿Y cuánto le da esa fracción, ese fragmento? Profesor, Sería de 73 la masa, profe. Me parece que sí. ¿Quién iba a preguntar algo? Entonces vamos a entonces, ver. a partir de la masa de 73 unidades, Vamos a ver la respuesta acá. Espera. Mire. Acá, entonces, del metilo se va, entonces, un hidrógeno hacia el nitrógeno. Y entonces estos dos electrones que están aquí en este enlace van hacia acá a formar un doble enlace con este carbono. Se forma un ceteno y se libera una amina. Entonces esa amina es como si fuese un ion molecular, ¿no? Porque claro, recuerden que la molécula es un catión radical, ¿no? Si se libera
una molécula neutra como el ceteno que está aquí, el resto va a ser un ion molecular. Es como un ion molecular, un cation radical, mejor dicho. Un cation radical. Entonces, claro, entonces acá hay que ver este compuesto como si fuese una amina. Entonces, ¿qué dice la literatura sobre fragmentación de las aminas? Que se puede romper entonces el enlace entre el primero y el segundo carbono, ¿no? Entre el alfa y el beta. Entonces, cuando se rompe aquí, entonces el radical va a quedar en el de la derecha, ¿no? Porque aquí se forma un carbocatión que se puede estabilizar entonces por resonancia, ¿no? Entonces ahí ya tendrían el 73 y el 30. No sé si alguien llegó al 30 de esta manera. Sí, profe. Entonces ya tienen 73, 30, 60 y acá atrás 43, 100 y 72. O sea, ya casi todos, ¿no? Si vemos en masas, ya tienen todos estos, 43, 30, faltan, ¿cuál falta? El de 86, profe. Falta 86, ¿no? El de 86 se da con la salida de un etilo, profe. Así como se dio Un el de... etilo, ¿no? Entonces, miren, cuando uno ve una molécula como esta, ¿cómo puede perder un etilo? Porque eso es el cálculo, ¿no? Cuando uno calcula la diferencia de 115 y 86, uno ve que hay una diferencia de unidades correspondientes a un etilo, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Sería una ruptura en, ¿cómo que es una ruptura esto de los alcanos? Entonces se puede romper aquí, ¿no? Entonces ahí uno puede seguirse por lo que dice la literatura con respecto a las aminas. Es parecido, ¿no? Normalmente se forman ciclos, porque son más estables. Entonces, una posibilidad sería esta de aquí. O sea, se rompe este enlace, un electrón va hacia este CH2, ahí se forma entonces radical. Entonces, claro, acá en este caso, el nitrógeno, si pierde un electrón, entonces el otro electrón puede entonces formar un enlace con el carbono que está acá, ¿no? Y forma un anillo de tres átomos. Entonces, este podría ser 86. Ahora, miren acá, estos dos de acá abajo son otras posibilidades para generar el ion 72 y el 100. Esta es otra posibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, el 100 se puede liberar un metilo y entonces supongamos que el electrón se perdió sobre el nitrógeno, entonces aquí el otro electrón puede formar un enlace doble con el electrón de este enlace y aquí entonces se forma este tipo de estructura, porque si comparamos este con el 100 anterior, miren la diferencia, ¿no? Acá hay un ion acilo, es muy parecido a este, o sea, por resonancia uno podría llegar a la misma estructura, ¿no? Eh, Viene siendo la misma estructura, solo que dibujada de otra forma. Está aquí. ¿Ve? Y acá esta es otra posibilidad, ¿no? Que se rompe